complejo que una bacteria. La información genética o genómica que tenemos nosotros podría abarcar muchos de esos libros, tal vez un poco más allá de lo que abarca este cuarto, más de la mitad. Todos esos libros apilados hasta un poquito más de la mitad de este cuarto, ¿en cuánto tiempo lo terminarías de leer? ¿Lees un libro al año? Como deberías leer. Tal vez habla de medicina. O eso. Pero bueno, ¿cuánto tiempo te demoraría en leer todos esos libros que cargan mucha información y que detectes un patrón que esté mal si lo comparas con otro libro de otro organismo? Tal vez mucho tiempo. Entonces, para eso las herramientas informáticas vinieron a salvarnos y ayudarnos, ¿no? Porque pueden detectar rápidamente patrones que están bien, patrones interesantes, mutaciones y otras cosas más. Entonces, todo lo que es el área de informática no solo es aplicar herramientas para analizar datos biológicos, sino también es crear. ¿Ya? Entonces, los bioinformáticos crean, diseñan y aplican herramientas para poder entender todos los datos y poder obtener algo que nos importe en el mundo real. ¿Bien? Entonces, para eso nos valemos de datos, ¿no? ¿Dónde están los datos almacenados que los biólogos investigan? Acá hay bases de datos muy importantes del área biológica. Por ejemplo, el NCBI. El NCBI, o el Centro Nacional de Información Biotecnológica, es una base de datos americana. Dentro del NCBI, en una sección muy chiquita, está algo que dice PubMed. O sea, PubMed es uno de todos los tipos de información que tiene el NCBI. Hay otros que a mí, por ejemplo, me interesa mucho. El PubChem. PubChem es como PubMed, solo que de moléculas. Si tú quieres buscar todas las propiedades químicas de la aspirina, tú lo puedes buscar en PubChem y te dice todo. Un montón de datos. O de cualquier medicamento o sustancia que se haya puesto en ese repositorio, que es una base de datos. Y por supuesto, ahí está la información de muchos genomas, la secuencia de genes de diferentes organismos y también del ser humano. Esta base de datos que está a la derecha, el MBL, es de España, ¿no? Bueno, europea, perdón. Es la base de datos europea. Y la que está en la parte más a la derecha, la base de datos japonesa. Por supuesto que todas tienen muchas cosas en común. Todas tienen secuencias de organismos frecuentes, tal vez E. coli, bacterias, también su propia versión o muy similar de genoma humano. Pero hay algunos organismos que son propios de ciertas zonas que solo están en ciertas bases de datos. Pero hay organismos que son de zona asiática, que están en el repositorio japonés, que tal vez no los encontrarías en el NCBI, pero tú puedes acceder a cualquiera, con solicitud o tal vez así nada más simple, y podrías acceder a esa información. Tal vez, no sé, si hay un animal que te guste mucho y quieras saber cómo es el gen en el cromosoma de ese animal, puedes accesar y investigarlo. Tal vez te guste mucho el ajolote y buscas algo del cromosoma del gen del ajolote. Y por aquí hay otro tipo de bases de datos que también son muy importantes en investigación biomédica, que es UniProt. Es una base de datos muy grande de proteínas y PDB, ¿no? Bueno, a mí me gusta bastante el PDB. Bastantes estructuras hay ahí de diferentes proteínas que el laboratorio ha sacado y ha cristalizado y las han puesto en la repositorio digitalizada. Bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Hoy vamos a intentar hacer algo que por mucho tiempo ha sido muy complicado. ¿Cómo predecir la estructura de una proteína a partir de una secuencia? Ustedes el día de ayer, en la práctica, me parece 2A, tenían que resolver cosas del código genético, ¿no? Y generarse secuencias. Y terminaron sacando unas secuencias muy sencillas, ¿no? Tal vez con errores, tal vez sin errores, ¿no? Los errores humanos son muy fáciles cuando uno no conoce bien todos los patrones. Pero esas secuencias que ustedes han obtenido, ustedes podrían predecir cómo se va a volver una estructura terciaria, si es que pudiera ser una estructura terciaria. Pero ya su compañera dice, no, no podría. Por supuesto que podrías, pero tendrías que conocer las reglas del juego. Así como supiste cómo traducir el ADN a proteína. ¿Qué tal? Fácil. ¿Apellido? Eres ariano, ¿no? Y llegaste justo a tiempo porque después de los 15 minutos ya no existen permisos. Y recuerden que, se lo voy a repetir, si pasan los 15 minutos y tienen falta, es su primera falta. Si tienen 3 faltas, ya pues. En general, a la práctica se trata todo. Bien. Entonces, el objetivo es predecir
¿cómo yo puedo predecir que una estructura se va a doblar? Porque ustedes han visto en clase que si una proteína se dobla de la manera correcta, recién funciona. Y si tu proteína no funciona, tú estás mal, tendrás algún problema, una enfermedad. Si una proteína que tiene que ver con la transducción de la parte visual no funciona, te vas a quedar ciego. Como pasa en algunos tipos de enfermedades, ¿no? Como la ceguera congénita tipo 10, hay una proteína de la retina que no funciona y no mira. Por una mutación. Una mutación que hasta cierto punto es muy atómica. Solo es un nucleótido que cambia y todo se arregla. Bien, pero ¿cómo predecir? Los científicos dijeron al inicio, ya yo sé cómo puedo predecir. Tengo que saber el comportamiento de este átomo molécula para poder saber cómo es que se va a doblar todo. Entonces hubo físicos que se pusieron muy serios, hicieron así una reunión como esta, la mayoría son físicos y algunos biólogos, y dijeron, ¿cómo podemos resolver el problema de cómo predecir que se doble una proteína? Él dijo, yo sé, primero tenemos que saber el comportamiento del átomo más sencillo, el hidrógeno. ¿Cómo se puede predecir el comportamiento del hidrógeno? Entonces ahí alguien levantó la mano y dijo, yo soy físico cuántico. ¿Quién es usted? Soy el doctor Schrödinger. ¿No? No sé qué han sido impactar. El doctor Schrödinger, un gran físico que determinó muchas leyes de la mecánica cuántica. ¿Ya? Tal vez solo se acuerdan del gato de Schrödinger. Bueno, no es su único aporte, ¿no? Lo del gato de Schrödinger. Él también desarrolló una fórmula para explicar el comportamiento del hidrógeno, que le llamaron la ecuación de Schrödinger. Entonces, él determinó con mucha exactitud cómo se iba a interactuar, cómo se iba a comportar un hidrógeno con una fórmula que es gigante. Y si para el hidrógeno es así de grande la fórmula, ¿cómo será para el carbono? ¿Cómo será para otros átomos? Y él en su fórmula, yo cuando intenté entenderlo dije, yo creo que mejor me voy por la química y no por la mecánica cuántica, porque integra componentes de la parte de partículas subatómicas, o sea, primero constantes de protones, neutrones, y aparte intentó integrar al modelo matemático constantes de partículas elementales, o sea, fermiones. O sea, dijo, ¿qué pasa si hay un leptón, si hay un spin, si hay un gluón? Y dijo, bueno, creo que hasta aquí llego yo. Dejaré que la computadora haga los cálculos, porque es muy interesante, solo que es profundizar creo que en algún punto y ya llega a hacer mucha información cruzada. Pero bueno, al principio dijeron que el mejor método para predecir será usar la ecuación de Schrödinger. El problema es que la ecuación de Schrödinger es muy compleja. Y si tal vez uno se podría demorar en hacer la fórmula una semana para un aminoácido, puede ser, porque es una fórmula grande, imagínate para una proteína de 100 aminoácidos o de 300 aminoácidos o más, ¿no? Y en algún momento tal vez te dé un error. ¿Alguna vez tu profesor de matemática te pidió que hicieras un problema gigante? Puede ser que sí. ¿Y lo hiciste bien a la primera? Tal vez no. Tal vez tuviste muchos errores. ¿Y cuántos errores se acumularían si tú lo hicieras solo a conciencia? Nada más tú, ¿no? Como ser humano. Entonces dijeron, vamos a aprovechar que están saliendo unas cosas que se llaman computadoras. A ver si eso nos puede ayudar. Y realmente eso es lo que pensaron, que la computadora haga los cálculos por mí. Pero vamos a ponerle todas las formas. El problema es de que el método de ab initio, que es el método de mecánica cuántica, es tan complejo que dijeron, creo que eso no va a ser el camino, porque no tenemos computadoras tan potentes para que hagan esos cálculos. Pero por ahí surgió alguien, la verdad que fue muy gracioso, ¿no? En la reunión de esos físicos que discutían lo del ab initio y la mecánica cuántica, vino alguien nuevo que tal vez no tenía nada que ver y dijo, yo tengo una idea que puede ayudarles. Como que lo miran y dicen, ¿tú? Ya, a ver, cuéntanos tu idea, como que yo no creo, es como si hubiera una reunión de médicos especialistas y viene un interno y dice, yo tengo una idea, ¿no? El interno, a ver, ¿qué vas a decir? Así solo para saber, a ver si no va a ser algo de qué burlarse o algo de qué humillar. ¿Qué tal si en vez de preocuparse por toda la mecánica cuántica, ¿por qué no se ponen a ver cómo son los patrones de las proteínas que ya están dobladas, las proteínas que ya están en la naturaleza, y miran su secuencia? Esa secuencia tiene leucina, leucina, valina y se dobla así. Y si se repiten todas las proteínas leucina, leucina así,
Y si yo miro eso en una secuencia que voy a investigar, ¿será que se dobla así siempre, no? Porque si todas las proteínas, leucina, leucina, valina, se dobla así, significa que siempre se va a doblar así. No sé si me dejé entender. Es como que dice, mira el patrón y cópialo con otras cosas. Y los físicos dijeron, tiene razón, es muy lógico. Era una idea tan inocente, pero funciona. Entonces desarrollaron un nuevo método, el método por homología. Las estructuras que ya vemos tienen patrones, y si yo miro una secuencia nueva, va a tener ese patrón probablemente, es lo más probable. Por ahí alguien dijo, ¿saben qué? O sea, eso funciona, pero solo funciona con proteínas que conocemos. Y hay muchas proteínas que no conocemos bien, o sea, cómo se doblan correctamente. Entonces decidieron crear un método más estadístico por métodos estocásticos y métodos bayesianos, que es la tendencia de estadística actual, y es el método por plegado, ¿no? Es muy interesante. Usan bastante estadística, o sea, probabilística de Monte Carlo para predecir cómo va a ser el doblado. Entonces, lo que predomina actualmente son homología y predicción por plegado. Pero el problema es que cada método tiene cálculos, que uno lo hace en computadora, pero el cálculo a veces tiene errores y tú lo tienes que verificar y volver a hacer y volver a hacer y repetir. Y alguien dijo, uy, de hecho, qué flojera. No sé si en algún momento haces cosas tan repetitivas que te da flojera hacerlas. Y por ahí vino un informático y dijo, ¿por qué se tiene que mortificar la vida repitiendo y repitiendo las cosas? ¿Por qué no diseñamos un cerebro virtual que haga eso por ustedes y cada vez que haya errores lo repita hasta que salga bien? Casi que ustedes se van a tomar cafecito y cuando vuelven ya está la respuesta. Y dijo, tiene razón. ¿Por qué no le decimos caso al informático? Y empezó a surgir esto que se llama la IA. IA para muchas cosas. Y un tipo de IA muy interesante que se usa en ciencias es la IA tipo Deep Learning o redes neuronales, o diseñar nodos para asemejar cómo nosotros pensamos por neuronas, interacción de neurona con neurona. Algo así lo hacen en computador. Entonces, al diseñar una IA con Deep Learning, empezaron a entrenar. De hecho, en medicina también se hace eso. Se diseña una IA con Deep Learning y tú la entrenas, se equivoca, pero aprendes como tú, te equivocas y aprendes. Hasta que en algún momento es experto. Esa funcionalidad tiene ese tipo de IAs. Por entrenamiento, ensayo y error. Y ha llegado a un punto actualmente en que ya predice también que la gente se asusta, porque predice también las estructuras que si tú hicieras una muestra real, prácticamente es igual, 90%, 95% de fiabilidad de la estructura real. Esa IA, que es la que vamos a usar hoy, se llama AlphaFold. AlphaFold 2, la versión 2 actualmente es muy fiable, y ya salió la versión 3, AlphaFold 3, que va a hacer cosas más complejas. Todavía no he explorado eso, pero AlphaFold 2 sí la conozco. Entonces, el objetivo es esto prácticamente. Tenemos una estructura primaria que no sabemos cómo se está foldeando bien, pero va adquiriendo una estructura secundaria basada en todos los métodos de probabilística, y en algún momento adquiere la estructuración terciaria y ya vemos si eso realmente corresponde con la realidad. Entonces, ¿qué vamos a desarrollar hoy? Hoy día vamos a ver la funcionalidad de estas herramientas para poder predecir una proteína. No se preocupen los que van a exponer. Les vamos a dar un espacio mientras dejamos que la IA trabaje, porque la IA demora a trabajar también un poco. Mientras va trabajando, ustedes van a exponer. En algún momento les voy a dar esa indicación. Bien, entonces, ¿hoy qué vamos a ver? Vamos a modelar el producto del gen de la CDK4. ¿Ya? El gen CDK4 produce su RNA mensajero y eso tenemos que volverlo secuencia de aminoácidos y volverlo una proteína foldeada. Vamos a hacer toda la chamba de la célula, pero en computadora. ¿Qué es la CDK4? La CDK4 es una quinasa que depende de ciclinas y es muy importante porque permite que el ciclo celular avance. Entonces, normalmente cuando tú necesitas regenerar una parte, tal vez un corte, algo de la piel, ese tipo de enzima se activa para que haya replicación celular y esa zona se pueda regenerar o reparar. Pero a veces CDK4 se puede volver malcriado y empieza a trabajar demasiado, el ciclo celular se vuelve muy fuerte. Si tú tienes un ciclo celular muy activo, vas a tener muchas células que van a empezar a acumularse y a veces con errores. Y eso puede generar, en muchos casos, tumores o neoplasias, ¿no?
Y uno de los tumores donde se ha visto la actividad de CDK4 muy activa es el cáncer de mama. El cáncer de mama es una de las primeras causas de muerte por cáncer en mujeres y en algunos casos es muy agresivo. El CDK4 es de mucho interés. Los tumores siguen una filosofía muy interesante. Somos más, la unión hace la fuerza, ¿no? Somos más, pegamos más duro, ¿no? La unión hace la fuerza. Nosotros buscamos en el área de biomédicas, al menos en tumores, tratar de detener el ciclo celular para que estas células mal creadas no se reproduzcan. Bien, y se puede hacer todo eso por herramientas informáticas. Ahora vamos a dar inicio a la parte práctica. Así que con ustedes necesitamos que puedan prestar atención y también seguir los pasos que vamos a dar. Vamos a entrar a la base de datos